Bueno, retomamos ahora el orden de los bloques y vamos con Pedro López, que nos va a presentar la comunicación Elementos para una crónica familiar. Pedro es catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de A Coruña, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, donde se doctoró en Geografía e Historia, documentalista por la Escuela Nacional de Documentalistas de Madrid, técnico de empresas turísticas también por la Escuela de Madrid. Ha sido becario del Bentley Historical Library, Ann Arbor, Michigan, y del State Technique International d'Archives de París. Pertenece al cuerpo facultativo de archiveros de 1974 y ha sido director del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, del Archivo del Reino de Galicia y del Archivo de la Corona de Aragón. Ha impulsado acciones colaborativas como la creación de Anabat Galicia y preside en la actualidad la Fundación Olga Gallego. También es vocal de la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos de la Universidad de A Coruña. Tiene numerosas publicaciones en las que no voy a incidir ahora porque tenéis su currículum disponible en la página web y sin más le doy paso. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Pido disculpas porque he tenido problemas, sigo teniendo problemas con Microsoft, que parece que no es muy buen aliado en ciertas ocasiones. Yo estoy convencido de que las máquinas son animales perversos que cuando más los necesitamos buscan el punto flaco para fallar. En este caso ha sido algo parecido. Bien, saludo a Ricard Martínez y a Eduardo Pardo de Guevara, a quien no he tenido oportunidad de hacerlo por antelación, y les agradezco también su presencia aquí. Y saludo también a todos los oyentes y les pido disculpas por este atraso. Bien, sin más, voy a intentar compaginar la pantalla con el PowerPoint, que me parece que tampoco me funciona muy bien. Bueno, intentamos ir adelante. Dentro de la multiplicidad de miradas que pueden converger en los archivos familiares, está aquella destinada a la finalidad histórica, puesto que los archivos contienen información y testimonio según la definición más al uso. Pero esta información y testimonio varía según la clase, tipo y categoría de archivos de que se trate. Y los archivos familiares constituyen un tipo peculiar que ha sido definido así. Son archivos familiares los generados por la actividad de una persona a lo largo de la vida o por las de los distintos componentes de una familia a través de generaciones, constituyendo generalmente la etapa final de la integración de otras familias y de desmembraciones de sus componentes que han dejado huella en sus fondos documentales, tomando la palabra familia en su aceptación más amplia como el conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o político, tanto vivos como muertos. Conjuntos custodiados en casa por sus productores y unidos físicamente por su significado emocional. Bien, los archivos familiares han sido objeto de múltiples estudios, congresos, planes, y yo quiero traer aquí a colación precisamente el Manual de Archivos Familiares de Olga Gallego, que es la patrona que nos une en esta fundación y que ha sido uno de los manuales más al uso por todos los tratadistas. Por lo tanto, la explotación de los archivos familiares puede estar destinada a la elaboración de trabajos históricos, como es el que me ocupa en este caso, en el que hay que delimitar el tema, objetivo, finalidades, destinatarios, metodología y otros múltiples elementos que es necesario presentar antes de sumergirnos en el caso. El esquema de trabajo que me guía a mí se trata de un esquema. Yo estoy intentando, no sé si se ve. No se ve, Pedro, no. Pedro, dale a compartir pantalla. Sí. Y selecciona. Vale, bien. Y Ahora. seleccionar el PowerPoint. ¿Se ve ahora? Ahora. Bien. Ahora modo presentación. Modo presentación, ¿eso dónde lo encuentro? Presentación con diapositivas. Abajo en la barrita inferior que hay un icono amarillo, al lado hay unos dibujitos, También. al lado del 83%, la que pone pantallita entera.
Perdón, no me he enterado. Más a su bien. derecha, más a su Sí. derecha, al lado de donde dice 83% hay una pantallita, el dibujito más a la derecha. Sí, A la izquierda un poquito. sí, Usted ve 4 dibujitos. sí. El cuarto. No, el siguiente, no. El siguiente, el que parece como una pantallita. Ese. Lo tiene desde arriba. ¿Puede ser esto? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, era ahí. Es así, Pedro, es así, ahora ya lo tienes. Bien. Pido disculpas de nuevo. Bien. El esquema es un esquema que utilicé cuando impartía la asignatura Técnicas de Documentación aplicadas a la documentación científica y que servía a mis alumnos para la elaboración de sus trabajos o bien de doctorado o de máster. Como veis, en este esquema se presenta una serie de puntos que nos hacen referencia a la explicación del tema, los objetivos y métodos, la bibliografía utilizada, los resultados y los apéndices. Pues bien, siguiendo este esquema de trabajo, puedo comentar lo siguiente. Se trata de un estudio de caso, en este caso, de un estudio de caso que podemos tomar como modelo y que nos puede servir para pasar de lo particular a lo general. El trabajo que yo elaboré se titulaba Guinea, aproximación a una crónica familiar. Jesús López Martínez, esposa e hijos. Y puesto que se trata de un estudio de caso y que se trata de un estudio de caso referido a una familia, podemos hablar de que se trata de algo que que nos sirve para pasar de lo particular a lo general. Y vamos a comprobar cómo todos estos elementos pueden ser analizados y nos llegan a unas conclusiones sobre esa trascendencia y ese paso de un nivel a otro. Primero de todo, habría que hablar de la selección y justificación del tema. Aplicando la teoría a la práctica, el origen y causa de este trabajo está en una petición de mis hermanos de elaborar con documentos familiares algo que no supieron definirme exactamente qué era, pero que puesto que yo me dedicaba a los documentos podía ser como una narración, una historia o algo por el estilo relativo a la familia, a nuestra familia, que estaba compuesta por mi padre, que fue médico del Servicio Sanitario Colonial en Guinea, su mujer, mi madre, y los 5 hijos del matrimonio que estaban compuestos por 2 padres de gemelos, los mayores, que son estos 2 de la derecha, una hija del medio y los 2 pequeños también mellizos. Por lo tanto, una familia numerosa para el sentir de ahora. El trabajo se centraría en las 2 estancias de mi padre en Guinea, en un primer periodo en el que estuvo a raíz de su oposición al servicio sanitario colonial recién egresado de la facultad, y después de la guerra civil y múltiples peripecias por la península, un segundo regreso ya con toda su familia hasta su jubilación y posterior regreso a la península. En este caso, yo me centré en los diversos destinos que tuvo en Guinea, en los diversos territorios administrativos sanitarios a lo que los funcionarios eran destinados en cada denominada campaña, que duraba año y medio y que significaba que año y medio de servicio iba seguida por 6 meses de estancia en la península y vuelta otra vez a la colonia, a el sitio que estuviese vacante en aquel momento, con lo cual significaba una gran movilidad y la posibilidad de haber sido destinado y servido en los diferentes territorios de la colonia de carácter sanitario. Se sobreentendía que la finalidad del trabajo era recordar la figura de mi padre, no tanto reivindicar ni justificar nada, porque pensamos que era un hombre sin enemigos, aunque en la última etapa de su estancia en la colonia, ya en el periodo de la independencia, sí que tuvo choques relativamente frecuentes con los gobernantes
del nuevo Estado egresado debido a sus interferencias en la política sanitaria en la que querían ejercer su influencia de carácter político. Bien, la delimitación del espacio y la cronología nos venía dada precisamente por estas circunstancias. La primera estancia de mi padre en Fernando Poo en el año 35 hasta la guerra civil, en que se tuvo que incorporar a hospitales de campaña y después ejercer de médico de asistencia pública domiciliaria en diversos lugares de España, y regreso a Guinea en el año 69 con la familia hasta su desaparición por fallecimiento en el 95. Bien, por lo tanto, estos serían las acotaciones temporales y espaciales. ¿Con qué contaba yo para realizar este trabajo? Pues con documentos, el archivo familiar podríamos decirlo, pero sería un poco ambicioso hablar de archivo porque propiamente hablando era un conjunto de documentos familiares, no el archivo íntegramente, sino documentos que hubo que organizar, y para ello localicé las diversas tipologías documentales, difíciles, como saben, en un archivo familiar por su extremada fragmentación y la cortedad de estas series documentales, y que agrupé en estos grandes apartados. De identidad individual, los documentos de carácter personales, los que hacían referencia a su formación previa a su incorporación al cuerpo y a lo largo de su vida profesional, sus actividades en el ejercicio, nombramientos y expedientes sobre actividades, el asociacionismo, en el que estoy seguro faltaban muchos documentos porque su pertenencia a la FUE, por ejemplo, o a otros organismos de carácter asociativo en la época previa al franquismo, debieron de ser destruidos, como pasó en casi todas las familias donde se destruyeron aquellas pruebas de el activismo profesional de carácter libertario, republicano o simplemente liberal, ¿no? Y seguidos por otras agrupaciones referidos al patrimonio, a las actividades científicas y literarias, correspondencia y bibliografía. Tengo que indicar que junto con todo esto se me entregó un gran número de fotografías que también me sirvieron para, de alguna forma, complementar la correspondencia y todos estos documentos de que hago mención. Naturalmente, esta aproximación a la crónica a que yo aspiraba con este trabajo pudo ser complementaria con fuentes archivísticas y bibliotecarias de Guinea, aunque mi intención no era ni publicar un libro ni tampoco realizar una gran crónica, y por lo tanto, digamos, de alguna forma no hice una gran incidencia, aunque sí me valí de algunos elementos logrados a través de Internet, tanto iconográficos como de carácter documental. De estos documentos hay que decir que me sirvió especialmente la correspondencia que introduce unas variantes sobre la documentación administrativa más seca, más precisa. La correspondencia es más vitalista, más colorista, lo mismo que las fotografías, aunque las fotografías son, como sabéis, más difíciles de datar, a no ser por los personajes que van interviniendo y cuya progresión en el tiempo, por la edad y también por la propia vestimenta, nos va situaciones cronológicas distintas, cosa que no ocurre con los paisajes, que son estáticos, y aun cuando puedan resultar muy evocadores, sin embargo, su datación siempre resulta bastante más complicada. Bien, esta sería la estructura del trabajo científico a que me hacía referencia. Pero antes quizá habría que hablar del método de trabajo utilizado. Mi intención, como digo, no era escribir una gran crónica, sino hacer mención a una narración de carácter familiar que me situase a todos los protagonistas en un tiempo y en un espacio determinado.
La evocación de los hechos y circunstancias es algo que nuestra mente realiza por su cuenta sin que nosotros realizamos muchos esfuerzos. Y a toda esta aportación de carácter documental, evidentemente, hubo aportaciones de carácter memorístico, aun cuando hay que decir que la memoria es muy traicionera, porque lo que para nosotros está claro, neto y conciso, contrastado con otras memorias, como por ejemplo las de mis hermanos, no siempre eran coincidentes, lo cual nos habla precisamente de la fragilidad de la memoria y del engaño que la propia memoria nos puede aportar a determinados hechos y circunstancias. Decía el jurista Eli Lauterbach, mentor del abogado Philip Sand, sobre que aplicó a su carrera de escritor estos consejos y consideraciones. Dice: primero, investiga los hechos. Después, los expones con la mayor claridad posible sin mostrar tus emociones y evitando pontificar. ¿Qué ocurrió? ¿Quién hizo qué? ¿Quién dio la orden? Y así arrancan las pesquisas. Cuando tienes los hechos, los analizas, añadía, pero siempre tropiezas con sorpresas. Llegas, abres una puerta que te lleva a otro lugar donde hay otras 3 puertas y debes abrir las 3. No impongo mis conclusiones al lector, dice. Dejo que el lector extraiga las suyas. Los lectores prefieren que el escritor no les diga lo que deben pensar. Efectivamente, lo mismo pasa en la narración histórica. El narrador debe exponer los hechos y a través de los hechos debe ser el lector el que extraiga sus propias conclusiones. Bien, con todos los documentos, las evocaciones memorísticas, correspondencia, fotografía y informaciones conseguidas por otras vías, pude redactar un primer borrador que pasé a los evaluadores familiares, como se hace en la documentación de carácter académico que pasa a evaluadores externos. Pues he de decir que los evaluadores familiares son extremadamente duros. No os podéis imaginar hasta qué punto, puesto que sus ojos pueden ser tan o más agudos que los nuestros y no siempre tan, ¿cómo diría?, tan complacientes como nosotros querríamos. Recuerdo a todo el mundo que toda familia tiene una vida pública y una vida privada, y esta vida privada incluso puede ser vida secreta. Y los secretos de las familias, que todas las familias tienen alguno, se basan en cuestiones de sexo o de dinero. Pues bien, recordemos que muchas historias familiares narradas por algún elemento de la familia buscan de alguna forma una justificación, incluso a veces una venganza, y que tratan de poner por escrito y en público lo que a veces la familia no quiere que se haga público ni que se haga abierto a todo el mundo. Pues yo tengo que decir que en mi familia también tuve algún problema de este tipo, especialmente por alguna hermana que no se vio bien reflejada en sus amoríos y por lo tanto me vetó el publicar esta publicación, aparte de otras consideraciones familiares como un hecho que hoy en día nos parece absolutamente normal, y es que mi familia en la época de la guerra pasó hambre, algo tan habitual que pasaron tantas familias en la época de la guerra civil que hasta casi constituye un tópico para muchas de ellas. Pues bien, estas dos cuestiones que hacen referencia a los dos temas a que hacía referencia fueron las dos evaluaciones negativas por parte de mi familia que han impedido que yo hiciera público ninguno de los dos borradores que elaboré de mi aportación a la crónica familiar. Bien, la segunda parte del trabajo habla de la estructura del trabajo científico. En esta estructura, donde las informaciones conseguidas nosotros las ofrecemos siguiendo con una pauta determinada, debemos de considerar todas estas cuestiones. ¿Qué estructura tiene el trabajo? ¿Qué título le damos? Y cuáles son aquellas palabras clave con las cuales lo identificamos, lo mismo que con el sumario, para que en un ámbito electrónico pueda ser recuperado con facilidad, y el cuerpo del informe sujeto a, digamos,
a una estructura, como digo, en la cual deben de aparecer la introducción, los métodos, los resultados y la discusión final, y toda la secuencia cronológica estructurada en capítulos muy bien determinados deberían acabar con las notas de agradecimiento, citas, apéndices y notas del autor. Bien, vamos a continuar. El primer tema en la elaboración de una crónica a elegir, y me parece que es el más delicado, es el tema del título. Me vais a permitir que le dedique algún tiempo a esta cuestión porque me parece muy significativo. En mi caso podía elegir, o estuve dudando, entre tres apelativos. Llamar a mi trabajo historia, llamarle memoria o llamarle crónica. Cada uno de estos tres vocablos tiene su problema y sus ventajas y sus inconvenientes. En el tema de la historia, yo recuerdo la acepción de la historia como narración, disciplina, hechos pasados, ¿verdad? Que tiene un aspecto positivo en cuanto a esta narración a lo largo del tiempo, pero también una connotación negativa, como mentira, cuento, pretexto, chisme, que evidentemente no es lo que buscamos. Buscamos un aspecto positivo de narración cronológica. Pues bien, ya sabemos que la historia es el estudio del pasado, pero desde el punto de vista social, y lo que busca es el cambio perdurable en los grupos sociales o en los individuos. Es la historia desprovista de narraciones utópicas o legendarias como hacían los falsos cronicones, y tampoco hay que buscar una historia institucional, formal, de aquella manera, sino una historia más viva que pudiera ser alternativa a algo ofrecido desde un punto de vista muy institucional, muy serio, digamos. Los que hemos vivido, los que hemos estudiado durante el franquismo, en la Universidad Complutense, nos iniciamos a la historia con el manual famoso de Ubieto, Reglá, Jover y Seco, en que decía que para estudiar concienzudamente la historia de España hay que manejar los fondos conservados en las bibliotecas, archivos y museos preferentemente españoles. Bueno, nos hemos atendido a un archivo particular y pequeño, ¿no? Nos hicimos a la teoría con Marc Bloch y su introducción a la historia en tiempos en que las novedades bibliográficas venían de México, publicadas por el Fondo de Cultura Económica, y aprendimos los métodos de la historia con la Histoire ese método de Samaran, que nos enseñó a buscar, conservar y discriminar los testimonios. Y también aprendimos a hacer historia con Le Goff y Pierre Nora, que nos apuntaron los nuevos problemas y caminos de la historia, como los que nos apuntaba Mas Gallo y su historia de la España franquista a través del ruedo ibérico, que nos daban otras alternativas a las historias oficiales de la dictadura. Sabemos que la historia puede tener una ambición totalizadora, y ahora me refiero a historias que llevan un título en el que se incluye la palabra historia, porque lo que estamos analizando es el título de una aportación. Pues bien, hay algunos títulos que son totalizadores, como la Historia Universal de Sarbat, con sus 24 volúmenes. Puede ser más local, incluso moderada en su título, con la utilización del término apuntes, y pueden variar desde la historia de un continente, como hace Julien con su Histoire de l'Océanie, o de un país como la historia de España de John Lynch, tan famosa, o de una región como la Galicia de Villares, o de una ciudad como la amena Historia de Madrid de Sainz de Robles. Igualmente totalizadoras, pero centradas en un periodo cronológico determinado, como el mundo contemporáneo de la coordinada por Villares, o la etapa alto medieval de Pierre David, referida a Portugal y a Galicia. O pueden estar volcadas sobre aspectos determinados, culturales, políticos o sociales, como la España islámica de Watt, o la historia política de la España de Fernández Almagro, o la historia comercial de La Coruña de Tetamanzi. También las historias pueden referirse, en su título, a determinados grupos sociales caracterizados por su marginalidad, como las historias de caciques, bandos e ideologías de Durán, o por su pertenencia a una determinada religión, como la dedicada por Kaysering a los judíos portugueses, o por Juaristi a los nacionalistas vascos. A veces las historias persiguen hechos concretos y materiales
como la arquitectura, o se centran en algo tan evanescente como el espíritu, traído a su título por Dmitri Chaikovsky en su historia, probablemente lo pronuncie mal, en su historia del espíritu ruso, o la belleza tratada por Umberto Eco en su historia de la belleza. En realidad, habría que precisar también, siguiendo a nuestros ilustrados, en los que es imprescindible mencionar al padre Sarmiento, que cualquier arte o ciencia debe iniciarse por la historia breve y crítica de la materia de que se trate. Es decir, cualquier tema es susceptible de ser tratado desde la perspectiva de su evolución temporal, pero siguiendo a Julián Casanova, para que un relato sea considerado historia debe estar basado en una investigación con base documental, contar con testimonios que la refrenden y haber pasado por debates académicos que la acepten. También encontramos historias sobre personajes que suelen ser famosos, como la historia de Prescott sobre los Reyes Católicos, aunque estas historias individuales suelen denominarse biografías y con frecuencia llevan solamente el nombre del biografiado, que a veces es individual, como la obra de Kamen sobre el duque de Alba, el gran duque de Alba, soldado de la España imperial, es el nombre rimbombante que le da Kamen, o a veces encontramos que se trata de biografías del colectivo familiar identificado con el apellido, el título o una adscripción territorial, del cual tenemos un ejemplo muy reciente, el referido a la familia más importante de Europa, que fue la familia de los Habsburgo. El libro lleva precisamente este simple título, Los Habsburgo, de quien su autor dice que creían en un imperio mundial como vía hacia la paz para que no les perturbasen en sus dominios, evidentemente. Pero asumamos, evidentemente, familia mucho más importante que la familia Windsor, que la ficción cinematográfica nos quiere hacer creer que fue la más importante de la España, de la Europa actual, quizá de la contemporánea, sí. Bien, asumamos la dimensión del hecho navarro. Por muy importante que mi padre y mi familia sean para mí, debo ser consecuente con el hecho de que se trata de un individuo y familia irrelevantes en un contexto más amplio, y utilizar el nombre de historia de tal y tal, en este caso sería de una pretenciosidad absurda. Pasemos al término memoria. La memoria es la facultad psíquica por la cual se retiene y recuerda el pasado. Es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Esta capacidad de retener y recuperar voluntariamente nos lleva a hablar de una memoria sensorial a corto plazo o a medio y a largo plazo. Bien, decía mi padre en una carta a sus hijos en el 55, hay quien dice que las sociedades tienen una memoria colectiva, una conciencia colectiva, filogénica. Lo cierto es que a título individual cada uno de nosotros recibe una memoria, hereda una memoria ontogénica en el genoma, porque los genes no solo llevan la morfología, el tamaño, la forma, el color de la piel, de los ojos, el tamaño de las orejas, sino también enfermedades genéticas, el carácter, la mentalidad. Y esto sin que nos demos cuenta, sin que tengamos conciencia de ello. Ortega y Gasset dijo, todo esto lo dice mi padre, que menciona a otros, dijo, yo soy yo y mi circunstancia, pero creo que yo lo había dicho Freud en palabras más asequibles. Yo soy yo y mi subconsciente. Ese sub, todos tenemos idea de que es algo que está por debajo, o sea, más debajo de lo que nos damos cuenta, de lo que nos es consciente. Resulta que todo lo que hacemos, decimos o escribimos es según nos lo ordene ese sub. De este modo, este sub es nuestro gobernador, nuestro dictador. Y en este sub están almacenadas todas nuestras frustraciones, rencores, odios. Es una especie de pozo negro. Obramos sin saberlo por las órdenes de nuestro sub. Bueno, no sé si será demasiado radical. La profesora Bourdiel, que quien ha clarificado la distinción y las relaciones entre memoria e historia, dice que ha sido Santos Julián. La primera, la memoria es propia de los individuos, mientras que la historia es la memoria colectiva y corresponde al mundo académico, a los historiadores. Como señala el historiador, los estados democráticos tienen que garantizar que las memorias se expresen más allá de las ideologías, dando pie a que todos los implicados puedan mostrar sus señales y reconocer su pasado, al cual unido forma parte de la historia de todos.
La palabra historia a veces viene sustituida por el término memoria o memorias, muy utilizado desde las perspectivas literarias, en las que encontramos desde auténticas memorias como las de Neruda, otras auténticas, aunque no tan claro como verídicas, como las de Casanova, Casanova no el historiador, sino el Casanova Don Juan, y otras que son verídicas, aunque no auténticas, como las de Rosa Chacel, las memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel. Y las hay también maravillosamente ficcionadas hasta el punto de aparecer verídicas, como la de Adriano escritas por la Yussernat, o las que plasman literariamente una historia familiar tan creíble como la que narra Castelo Branco en Amor de Perdisao. Conviene diferenciar entre memoria y autobiografía, porque en palabras de Nina B. Pedrova, autora de El subrayado es mío, en una autobiografía se habla de uno mismo y en las memorias se habla de los demás, aunque en palabras de su glosadora Estrella de Diego, ambos géneros se mezclan caprichosamente. Hablando de los demás se acaba por hablar de uno mismo. Bien, añadamos que últimamente la palabra memoria aparece con connotaciones de reivindicación de las víctimas de las dictaduras y con frecuencia expresada como memoria histórica. En contados casos se reemplaza la palabra memoria por memorial, que tiene connotaciones documentales y también usos literarios, como en las crónicas relativas al malhadado Enrique IV en su memorial. Perdón, está, bueno, no recuerdo, el 45, memorial de diversas hazañas, la crónica de Enrique IV. También puede usarse, bien, hay otras utilizaciones de la palabra memorial, como el memorial del convento de Saramago, pero sí que me quería detener un momento en las memorias de África, que por su paralelismo con esta aproximación a una crónica que yo he intentado elaborar. Las memorias de África, que todos supongo habréis visto en una espléndida versión cinematográfica con el Guaperas de Robert Redford y la maravillosa Meryl Streep, a partir de la novela homónima de la baronesa Vixe, dueña de una granja en Kenia a principios del siglo XX, que utilizó el seudónimo de Isaac Dinelsen para narrar sus amores con el cazador británico Dennis Finch Hatton, un tipo de ficción literaria denominada Bildungsroman, pronunciación aproximada de Bildungsroman, literalmente novela de formación o novela de educación, surgida en el romanticismo alemán, aunque tenía precedentes en el caso español rastreable hasta el Lazarillo. Un título, el de Memorias de África, que no se ciñe a la realidad, porque la narración, aunque de gran calidad literaria, responde a una base documental, tanto textual como iconográfica, como pudimos comprobar en el museo que la Fundación Rugenstenlund, aproximado, dedica a su persona, a la persona de la baronesa, y porque evidentemente Kenia es un pedazo y no muy grande del continente, pero no es el continente. Por lo tanto, lo que debería de haber sido Memorias de una granja en Kenia, para la ficción cinematográfica lo transformaron en Memorias de África, que ya es decir. El tercer término, crónica, que pude haber elegido y no elegí, me suscitó las siguientes consideraciones. La palabra crónica, derivada del griego crónica, nos habla de una narración sucesiva en el tiempo, que es común con las otras también, por otro lado. Es el orden temporal en que los acontecimientos se narran. Y hay dos acepciones principales: la narración histórica, generalmente escrita, y un artículo o noticia sobre un asunto de actualidad que se comenta, amplía y se detalla en publicaciones habitualmente periódicas. La primera acepción tiene una elevada prosapia. Generalmente los que hablan de crónicas hacen referencia a la Biblia. Sin embargo, yo me niego a ello porque, primero, en la Biblia ninguno de sus libros lleva el título de crónica, por lo tanto no me sirve. Y lo segundo, porque de todas las dataciones crónicas de los acontecimientos bíblicos, pocos son datables y la mayor parte de ellos son míticos, por lo tanto tampoco nos sirven. De la utilización más próxima a nosotros nos hace referencia a la Crónica General de España que mandó componer el rey Alfonso el Sabio. Sería nuestro precedente de la utilización de la palabra crónica en un título. Es nuestro precedente más ilustre.
Habitualmente, otros notables historiadores como Juan de Mata Carrezo, en su colección de crónicas españoles utilizó el término, y en otros, como ocurre en otros temas de carácter histórico, como en el Victorial, la crónica de Don Pero Niño de Díaz de Cames, uno de nuestros clásicos. Y no hay que olvidar que las crónicas de Indias, otro título ya acuñado, han constituido una confluencia de géneros entre la realidad y la ficción y la frontera entre dos mundos, llena de sincretismos entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. Pero lo mismo que ocurre en el término historia, la palabra crónica ha sido utilizado en el ámbito de la ficción con mucha frecuencia. Nombres como los de Cunqueiro, García Márquez o Terrente Ballester les resultarán a todos familiares. As crónicas do Sochantre de Cunqueiro, la crónica de una muerte anunciada o la crónica del rey pasmado forman parte de nuestro conocimiento común. La segunda acepción de la palabra crónica como artículo en noticia es mucho más informal. Es un estudio híbrido entre la noticia, la opinión y el reportaje. Y existen, como saben, muchos tipos de crónica, de viaje, de sociedad, taurina, de guerra deportiva, etcétera, etcétera. No tiene una estructura fija, pero suele tener un título claro y conciso para despertar el interés de los lectores y unas reflexiones con aportaciones del cronista en tercera persona para dar mayor verosimilitud al narrador. Pues bien, precisamente yo utilicé la palabra crónica porque me pareció que era la más informal y la más certera en relación a mi trabajo. Y lo titulé Aproximación a una crónica familiar porque nos sugiere una narración no muy formal, en secuencia cronológica, fundamentada en datos contrastables, pero con incorporación de elementos informativos o de opinión del narrador. Y en este caso, el narrador es un narrador que narra en tercera persona cuando las noticias están documentadas y en primera persona, singular o plural, cuando se trata de evocaciones y recuerdos donde lo subjetivo está mucho más presente. Pues bien, siguiendo con nuestra exposición, perdón, esta diapositiva tenía que haber sido utilizada con anterioridad, donde aparecen las ilustraciones referidas a la crónica de Alfonso X o a las crónicas medievales del Victorial o a las crónicas literarias como la de García Márquez o nuestras famosas crónicas de Indias. Bien, el asiento bibliográfico que debemos de componer, que nos permitirá después recuperar el trabajo en ámbito electrónico, debe de dar referencia al autor, el título, la versión de qué se trate, la fecha y la descripción de los datos internos, en este caso el número de páginas y la utilización de fotos y la indicación de si se trata papel o soporte electrónico. Este sería el sumario o índice, de mi trabajo, que hace referencia, como veis, a una indicación sobre las dificultades de la memoria, la documentación manejada, el método, los protagonistas de la crónica, las etapas en que la crónica está dividida respecto a la formación de mi padre, su primera estancia en Guinea, los hospitales en que sirvió en el frente, su regreso el frente militar me refiero, su regreso a Guinea, la estancia en los diversos sitios donde fue destinado, Niefa, Nevinayón, Río Benito, Micomesena, Curenam, etcétera, etcétera, y unas reflexiones finales sobre sus aportaciones en relación a música, literatura y mías sobre vegetación y fauna nigerianas de carácter más subjetivo. Bien, la narración debe de constar de un sumario, perdón, de un resumen, no de un sumario, de un resumen que también sirve para la recuperación electrónica. En este caso, este resumen es el resumen de la crónica, no el resumen de este trabajo que iba al principio de todo. Para finalizar, quiero señalar alguna cuestión que se relaciona con el contenido de nuestra crónica, como el valor que tiene el informe sanitario de la zona de Río Benito
realizado por mi padre, que muestra la acción tanto preventiva como curativa de los médicos europeos y enfermeros indígenas en la detección, control y eliminación de enfermedades, muchas de ellas endémicas como el paludismo, el pian y la lepra. La carencia de datos sobre la totalidad de la población impiden la realización de estudios prospectivos. Suponemos que la inexistencia de datos catastrales de población o la dificultad de su obtención en un lugar aislado como Río Benito, desprovisto de bibliotecas públicas o centros de documentación y en la etapa anterior a Internet y su biblioteca universal debieron de influir. En relación con esta enfermedad, la lepra, llamaría la atención. Este es un cuadro comparativo en su momento de la morbilidad en indígenas por tuberculosis, paludismo, tripanosomiasis, lepra, etcétera, etcétera. Esta es una foto de la leprosería de Micomesén de mis padres con las enfermeras, mi madre y los niños de la leprosería. Y aquí quería hacer mención de lo siguiente. En relación con la leprosería de Micomesén, se han dicho en prensa cosas terribles en relación al envío de los enfermos de lepra al centro y su confinamiento con métodos muy represivos en épocas anteriores a la estancia de mi padre allí. En comparación, tal vez la comparación con otras pandemias con las que hemos venido sufriendo de la COVID-19 nos pueda hacer comprender los problemas planteados por una enfermedad de transmisión sexual y muy fácil de transmitir por estas circunstancias. Bien, en los años 60 estaba controlada y en los años 60, la estancia de mi padre, estaba permitida la movilidad de los enfermos no contagiosos. Y esta situación de movilidad que hoy entendemos por los problemas que tiene nuestra sociedad española referida a este tema de la movilidad, que supone el enfrentamiento de todas las comunidades autónomas con el Estado, con el gobierno y del gobierno con las comunidades y del gobierno entre sí, etcétera, etcétera, pues esto también sucedió en Guinea en los años 60, en que mi padre estaba al frente de la leprosería, en que los administradores de la zona, nombrados por el gobierno ya independiente de Guinea, querían impedir la movilidad de los enfermos, siendo que los enfermos estaban divididos en tres categorías: los curados, que venían a recibir su dosis de medicación preventiva periódica y que tenían posibilidad de moverse y de poder incluso trabajar y no eran contagiosos; aquellos otros que tenían la enfermedad todavía latente y que estaban dentro del hospital, aunque podían salir con salvoconducto, y los que finalmente eran contagiosos y estaban recluidos y no tenían posibilidades de moverse. Pues bien, esta movilidad limitada y condicionada le ocasionó a mi padre abundantes discursos con los administradores, indígenas del momento de la independencia. Traigo a colación también en la narración la opinión de mi padre sobre dos temas de actualidad: las farmacéuticas y la memoria histórica. Sobre las farmacéuticas, mi padre tiene palabras durísimas que dejaré para el texto escrito que podrán leer en su momento, pero que hacía referencia a sus instalaciones, sueldos de sus dirigentes y precios de los medicamentos. Perdón. Y terminaba su escrito con una coletilla durísima. Pensemos que esto es antes probablemente de la creación de las agencias de medicamentos. Decía: la industria farmacéutica es la más criminal de las industrias, vive del dolor humano, sin importarle un bledo lo que nos cueste. Bueno, una afirmación evidentemente un tanto radical, pero que muestra el estado de indignación que le causaban los precios de los medicamentos en un sitio alejado, hoy diríamos en el culo del mundo, allá en el África tropical, en el África ecuatorial, donde la obtención de medicinas no era precisamente fácil. Lo más parecido a un texto que él denomina conversación y próximo a un coloquio, y que nos dirige a los hijos en una carta y que es indicativo de sus lecturas e intereses, desfilan en sus citas
Milán Kundera, Ortega y Gasset, Freud, Marañón, Peset, personajes de la literatura, la medicina y la psicología. Y ahí, de modo sesgado, nos habla de sus preferencias y opiniones políticas. No me resisto a traer a colación algunos párrafos de este texto. Dice: los genes también transmiten desde las excepcionales dotes de un genio hasta las deficiencias mentales de todo tipo. Nadie abarca todas las ramas del saber humano. Mozart fue un genio de la música y tonto de capirote en todo lo demás. Ramón y Cajal sigue una larga disquisición sobre el más grande neurohistiólogo de todos los tiempos. Creo que era uno de los pocos sabios que en el mundo han sido, pero no tenía dotes oratorias ni pedagógicas. El profesor Jiménez Díaz, el más empollón de todos los empollones, a los 30 años ya no tenía dientes incisivos, se los había llevado el tabaco, siempre estaba con el cigarro en la boca, murió de infarto de miocardio en la misma clínica que él había fundado, antes de llegar a la edad de la jubilación. Era un hombre de malos sentimientos, yo diría que un malvado. Veo un fallo de la inteligencia. Sigmund Freud, otro que tal, siempre fumando, murió de cáncer rinofaríngeo. Su descubrimiento del subconsciente no le sirvió para analizarse a sí mismo. Sin embargo, hay alguna inteligencia algo más redonda. El doctor Marañón pertenecía a 5 reales academias. El doctor Peset, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, tenía la Orla de Oro. Doctor en 5 facultades, las que existían entonces. Al terminar la guerra nuestra, la guerra del 36, fue fusilado. Un asesinato tan absurdo e inútil como el de José Antonio. Había sido director del Hospital Militar Base de la región levantina. Por lo visto, un delito muy grave. La medicina legal es la que exige más amplios conocimientos que cualquier otra especialidad. Era la del doctor. Y finalmente, y ya de una perspectiva plenamente subjetiva, me gustaría acabar, y ahora sí, con una nota de humor, con mi opinión sobre la fauna guineana, incluyendo en ella a los viejos coloniales. Si algo encantaba a los viejos coloniales era poder aterrorizar a las almas cándidas con alguna... Este es el buque Domine en el que íbamos a Guinea y volvíamos en los primeros viajes. Y aquí hablamos de fauna y flora. Si algo encantaba a los viejos coloniales era poder aterrorizar a las almas cándidas con alguna historia terrorífica donde interviniera alguno de los monstruosos animales que poblaban Guinea. Serpientes cerastes, por supuesto, altamente venenosas, arañas peludas cuya picadura era mortal por necesidad y de las que tuve un ejemplar disecado en una caja de cristal que se rompería en una caída producida por una sobrina, hormigas comedoras de carne humana o gorilas agresivos que podían atacarte en cualquier rincón del bosque o en las mismas poblaciones, o mejor aún, podían atacarte todas juntas de común acuerdo. Una de esas almas cándidas era mi madre, que creía que todas esas posibilidades eran verídicas y próximas. Otras, más reales, molestas y omnipresentes, eran los mosquitos, especialmente el diminutivo y agresivo jején, que nos devoraba a la salida y a la puesta del sol, salvo que hubiera alguna pequeña brisa que su pequeño tamaño no podía controlar y les impedía elevar el vuelo desde las plantas en que se refugiaban. Y las enanas hormigas rojas preferían picar a los patos y gallinas que armaban el escándalo correspondiente subidos al tejado del gallinero, pero si conseguían entrar en casa, cosa que hacían a veces en formación, no desdeñaban algún pie o algún tobillo desprevenido. Estos ataques exigían rodear con ceniza el recinto de las aves o incluso el entorno de la casa, que era la medida más disuasoria y más efectiva que los insecticidas. La crónica familiar tenía que haber finalizado, este es un paisaje guineano típico, con unas referencias a la evolución histórica de Guinea, de colonia a país independiente, de una sociedad aculturizada por la educación católica y la implantación de una sanidad beneficiosa para la población, a una sociedad con su propia narración histórica, salvaguardando sus tradiciones y costumbres, de una economía explotada en beneficio de las compañías madereras y pesqueras españolas y con subvenciones al café de los pequeños agricultores indígenas, a una economía petrolera entregada a las grandes compañías americanas y cuyos beneficios van al entourage del dictador y familia, de una sociedad clasista con tintes racistas a otra
sin grandes perspectivas respecto a la educación y libertades cívicas de sus ciudadanos. De dictadura a dictadura. Un presente que parece no haber mejorado mucho la anterior etapa colonial con todos sus defectos. Una tragedia que dará este análisis para una futura revisión de esta crónica aproximada. Ahí tenemos a un joven ataviado para un baile típico y ahí tenemos un ejemplo de la culturización. Todas las mujeres van con los pechos tapados por una blusa cuando tradicionalmente danzaban con los senos al aire. Y esto es una vista de Malabo, la capital actual, y una vista de Bata, la capital continental, antes, durante la colonia y posteriormente con el desarrollo propiciado por el petróleo y las petroleras norteamericanas. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Perdón por la pesadez de esta exposición y gracias por la atención. Muchas Quedo gracias. abierto a algunas preguntas si alguien desease hacer alguna. Sí, Pedro, lo que haremos será retomar algunas preguntas que hay para ti y para Ricard al final de la intervención, Muy de bien. todas las intervenciones. Muchas Perfecto. gracias. Retomamos después el tema.